Tago, ¿no? Saludando, como siempre, saludamos a la gente que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube. Siempre digo desde Estados Unidos hasta Argentina, pero ahora ya tengo que subirme un poquito más, desde Canadá hasta la Argentina, porque nos saludan desde Canadá. Entonces, un saludo a la gente que nos sigue a través de este video, ¿no? Y a la iglesia local que hoy está aquí, también darles la bienvenida, animarles, hermanos, para que nos esforcemos. Recuerde que el Señor siempre insistía en eso, porque sabe que nosotros como seres humanos somos perezosos, somos débiles, somos indisciplinados. Y no quiero seguir porque la lista es larga, pero esa es la realidad del ser humano. Nosotros somos poco esforzados, por eso es que el Señor nos dice, esfuérzate, hombre, vale la pena, vale la pena. Así es que hoy nosotros aquí estamos dispuestos a esforzarnos, amén, ¿no? Yo espero que usted ahí en el video también. Y bueno, la palabra hará su papel, Dios está listo, todo está listo, así es que voy a pedirles que se pongan de pie. Y busquen en sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro 4, Primera de Pedro está casi al final, Gerson, de los últimos libros casi. Más, si te vas de atrás para adelante es mejor, Apocalipsis, Judas, Juan, y ahí llegas a Pedro, a primera, segunda y tercera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. ¿Tú le puedes ayudar a él lado? ¿Ya? Primera de Pedro 4:18. ¿Estamos todos? Ahí usted en el video, si tiene una Biblia, búsquela ahí, como siempre le decimos, anote, no solo para los del video, aquí para los de la iglesia local también. Qué bueno es traer un cuaderno, acostúmbrese a traer un cuadernito, anotar los versículos. Un paréntesis nada más, yo todavía por ahí tengo mi cuaderno del 2004, cuando empecé a congregarme, ahí, anotaciones ahí. ¿Y sabe qué se da cuenta uno cuando revisa esas notas? De que la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Que hoy han querido distorsionarle y hacerle creer a uno cosas que antes eran malas y ahora son buenas. No, lo que era bueno antes sigue siendo bueno y lo que era malo antes sigue siendo malo. Primera de Pedro 4:18 dice la palabra, hermanos. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo corto, Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das como iglesia, reunirnos un domingo más. No sé cuándo vea usted este video, pero es una oportunidad más que usted tiene de escuchar un mensaje a la luz de la palabra de Dios. Así es que estamos agradecidos contigo, Señor, por habernos dejado tu palabra, Señor, que es la que realmente nos instruye y nos prepara y nos permite conocerte cada vez más, Señor. Así es que valoramos este tiempo, Señor, y esperamos en nuestro corazón que al final de este mensaje, pues, esa semilla quede sembrada en buena tierra, Señor, y que pueda dar el fruto que tú anhelas de cada uno de nosotros, Señor. Una bendición especial para cada persona aquí, para cada familia representada, para cada persona a través del video, y para todas las personas que hasta ahora o en diferentes horas del día se reúnen en torno a la palabra, ¿para qué? Para ser instruidos de una manera sana, ¿no? Sana doctrina. Así es que te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, es indudable, o sea, no es un secreto, lo hemos dicho aquí. Usted lo ve cada vez que sale a la calle, cada vez que escucha mensajes, si es que escucha buenos mensajes, pues, porque si usted escucha los mensajes de ahora, tal vez lo que le voy a decir, usted no puede que no esté de acuerdo, de que es una realidad de que los aires que nosotros estamos respirando están muy contaminados, ¿amén o no? Ya sea en lo natural como en lo espiritual, ¿cierto que sí? En lo natural sabemos que cada vez hay más carros, que cada vez hay más humo, que cada vez hay más basura en los ríos, todo lo que sabemos en lo natural, lo que nos lleva a decir, cada vez la contaminación es peor, pero eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual, pues no es ni muy diferente tampoco, cada vez el ámbito espiritual de las iglesias cada vez está más contaminado, ¿no? La parte de la oración, la parte de la fe, todo eso, el manejo de los frutos del Espíritu, todo eso está muy, muy, muy contaminado. Es triste, pero así es.
Ayer, hermanos, ayer estaba en la feria ahí en Pavas, la feria del agricultor. Para la gente que está en otros países, la feria del agricultor digamos, es como una cuadra, una calle larga donde los agricultores traen sus productos para venderlo. Entonces uno tiene la oportunidad de ir a comprarles directamente a ellos, ¿no? Esa es la feria del agricultor. En Colombia, ¿cómo es que? En Colombia se conoce como los mercados móviles. Entonces dice, voy a ir al mercado móvil. Usted ya sabe uno que va a la feria, ¿no? Pero bueno, es porque aquí manejamos diferentes idiomas. Entonces estaba yo en la feria cuando escuché, ustedes saben que en la feria hay mucha gente que vende y todo, pero hay gente que pide plata y todo eso. Entonces hay un cieguito que cada 8 días lo oigo ahí. Ayúdele al ciego, ayúdele al ciego. Pero ayer le escuché algo diferente, ¿no? Entre su ayúdele al ciego también el hombre dijo, no sé qué le preguntaron o qué le dijeron, que él decía, eso del infierno, eso es un invento, eso no existe, eso es pura paja. Aquí uno se muere y ahí termina todo. Y dije, wow. Entonces, ahora me puse a pensar después de estar haciendo las compras en eso, y yo decía, ¿qué pasará con ese ciego cuando se muera? ¿Será que Dios, movido a misericordia, lo perdonará? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted en el video qué cree? Porque uno dice, puede ser, pastor, porque Dios es misericordioso. ¿Dios es misericordioso? Amén, ¿cierto que sí? Pero también es un Dios justo. O sea, Él no le va a regalar a uno nada, ni le va a dar nada, ¿no? Aquí dice que es necesario que el hombre y la mujer mueran una vez y vayan ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que respondan por lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, esa persona, y no solamente él porque sea ciego, aquí podríamos decir, uno decía, es que ¿cómo Dios no se va a apiadar de mí si yo soy pobre, yo soy humilde? O que yo dijera, Dios se tiene que apiadar de mí porque la Biblia habla de que una de las poblaciones vulnerables son los extranjeros. Eso no me va a salvar tampoco, ¿cierto o no? Entonces, esa persona, ciego o no ciego, se va a perder, se va a ir al infierno si es que antes de morir no se arrepiente. Porque la misericordia de Dios es cierto, Dios es misericordioso, pero ¿qué es lo que activa la misericordia de Dios? A ver, para ver si hemos captado lo que hemos escuchado en domingos anteriores. ¿Qué activa la misericordia de Dios? La obediencia, ¿sabes qué activa la obediencia? La obediencia activa las bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, 29, 30 habla de que si tú obedeces la palabra, bendita será tu salida, bendita será tu entrada, bendito será. Entonces la obediencia activa ¿qué? Las bendiciones. Así como la desobediencia activa las maldiciones. El arrepentimiento, eso vale. La misericordia de Dios se activa con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia, así de sencillo. Por más que usted diga que Dios es un Dios misericordioso, entonces si esa persona privada de la vista, ciega, y no solo él, una persona que le falte una pierna, que le falte un brazo, que no pueda hablar, que sea sordo, lo que sea, si no procede al arrepentimiento, no hay misericordia, y si no hay misericordia, no hay perdón, así de sencillo, y si no hay perdón, no hay salvación. Entonces, eso es, hermanos, el arrepentimiento activa la misericordia de Dios. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Nada más antes de que entremos a lo que leímos ahora, el arrepentimiento, para que lo tengamos claro, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Eso es el arrepentimiento. Algo que ha hecho, algo que ha dicho o algo que ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, ese es el arrepentimiento. Cuando uno realmente le duele algo que ha hecho, que ha dicho o que ha pensado. Ese es el arrepentimiento. Entonces, arrepentirse es algo espontáneo, nadie lo planea muchas veces. Yo no es que diga, mañana a las 3 de la tarde me arrepiento. No, uno no lo planea, es algo que sucede. Es como el encuentro personal que uno tiene con el Señor. El encuentro personal con Cristo no es algo que uno planea por lo general. Es algo que sucede cuando usted y yo estamos haciendo lo que generalmente hacemos. ¿Recuerda cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro con el Señor? ¿Qué estaba haciendo él? ¿O para dónde iba? ¿A Damasco a qué? A asolar iglesias. O sea, él estaba haciendo lo que siempre hace y tuvo su encuentro con el Señor. Aquí tenemos a Heiner. Él tendrá la oportunidad a medida que escuche de pesar si él ha tenido su encuentro con el Señor o no. Y si lo tiene, a medida que tenga información va a saber qué necesita para tenerlo. Él va a decir, wow, yo pensé que venía a otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor en su mente dice, yo pensé que venía a otra cosa y resulta que tuve mi encuentro personal con el Señor.
Así es eso, ¿no? Entonces el arrepentimiento es algo espontáneo, es algo que surge cuando uno entiende y comprende sus propios errores, amén. Sus propios errores, aunque obviamente eso no significa, usted podrá decir, pastor, pero usted dice que por lo general la gente no vuelve a hacer las cosas. Yo conozco gente que se ha arrepentido y que han vuelto a caer en lo que hacían antes. Puede ser, pero si caen nuevamente es porque tal vez no hubo un genuino arrepentimiento, ¿cierto? Pero mire, ¿por qué es tan difícil arrepentirse? Porque arrepentirse no es fácil. Ustedes creerán que arrepentirse es fácil, pero no es fácil. Cuando uno hace la oración del arrepentimiento, aunque haya mucha gente que la hace y la hace, a veces nosotros nos da curiosidad que a veces si se hacía la oración del arrepentimiento cada 8 días, había personas que cada 8 días la hacían. Cada 8 días nacían de nuevo, ¿eh? No, nacían de nuevo no, hacían la oración del arrepentimiento. Pero una cosa es decirlo con los labios y otra cosa es sentirlo con el corazón. Porque es una combinación de ambos, ¿ah? Con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿por qué es difícil arrepentirse, hermano? Porque acabo de darles una definición de que el arrepentimiento surge de la comprensión legítima de los propios errores. Entonces, es muy difícil arrepentirse porque dice el Salmo 19.2 dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? ¿Quién? Nadie, ¿eh? Para uno es muy difícil reconocer sus propios errores. Ahora, reconocer los errores de los demás, eso sí está fácil. ¿Cierto que sí? Facilísimo. Reconocer los errores de los demás. Por eso es que la palabra dice, si tú juzgas, juzga con juicio justo, no por apariencias, y ten cuidado de que tú no estés cayendo en aquello de lo que tú estás juzgando, o sea, lo que estás opinando, ¿no? No mires, ¿qué? La paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil ver la viga que tenemos en el ojo, pero qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno. Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil arrepentirse, porque es muy difícil reconocer sus propios errores. Pero bueno, si genuino es el arrepentimiento, genuino es el nuevo nacimiento. Ya le había explicado un poquito a Heiner lo que era el nuevo nacimiento. Ahí, volver a nacer es espiritualmente, y tal vez voy a retomar algunas cosas pensando en él, porque muchas cosas ya las manejamos, ¿no? Pero acuérdense que, aunque sea por uno, dice la palabra que el día que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, aunque sea uno, ¿ah? Entonces el nuevo nacimiento es eso, Heiner, es cuando uno realmente reconoce que hay un Dios creador, reconoce que le ha ofendido, se arrepiente, ya sabemos lo que es el arrepentimiento, tiene que ser de corazón, pide perdón. Entonces, como hay arrepentimiento, hay misericordia, y como hay misericordia, hay perdón. Si hay perdón, hay limpieza de esos pecados por medio de la sangre de Cristo, viene el Espíritu Santo a uno, y ahí es donde uno es una nueva criatura. Entonces, ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, arrepentirse no es así tan sencillo como dijeran, o sea, y menos cuando uno le dice a la gente que pase acá, ¿no? Más todavía, hay gente que se arrepiente ahí en la silla, pasen acá, y, uy, no, qué color, porque la gente sigue pensando en lo que los demás piensan. Uno debería pensar más bien en lo que Dios piensa, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ok, bien, entonces, ahí está la clave del asunto, es arrepentirse, y que el arrepentimiento sea realmente eso y no un remordimiento, que es muy diferente, ¿eh? Porque el remordimiento es cuando uno también siente pesar de algo que ha hecho, pero como no hay arrepentimiento, entonces uno tiene remordimiento, pero inmediatamente lo vuelve a hacer, facilito, así, vuelve y lo hace, ¿no? Entonces, remordimiento. Ahora, ¿quién es el responsable directo de que una persona se arrepienta? ¿Quién? ¿En quién recae la responsabilidad de que alguien se arrepienta? En uno mismo, ¿ah? Nada más estoy dando unas pinceladas porque quiero que amarremos el tema. ¿Y por qué les pregunto eso? Porque ustedes saben que hay algunas corrientes que creen que el arrepentimiento es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Que el hombre no tiene la capacidad de arrepentirse, no tiene la voluntad, o sea, esos son los que creen que salvo siempre es salvo, y que el día que Dios lo perdona y uno quiere la salvación, ya nunca más la vuelve a perder. ¿Por qué? Porque todo está en el control de Dios. Entonces el ser humano no tiene la potestad ni la capacidad de decidir. Eso es lo que ellos creen. Por eso es que eso echa abajo esa doctrina falsa de que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos, y como está en nuestras manos, sabiendo de que nosotros somos flojos, no esforzados, que no cuidamos las cosas, que no valoramos las cosas, entonces por eso es que se puede perder.
porque está en nuestras manos, amén. Bien, Dios nos salva de primera instancia, pero es responsabilidad nuestra mantener y conservar esa salvación. ¿Estamos claros hasta ahí, no? ¿Amén o no? Entonces, ¿cuáles son algunas señales de un genuino arrepentimiento? Rápidamente, bueno, cuando uno siente tristeza por los pecados, o sea, ser orgullo de lo que hemos hecho, cuando realmente sentimos vergüenza de lo que hemos hecho. Si usted no siente vergüenza de lo que ha hecho, es porque usted no se ha arrepentido, ¿no? Yo dudo mucho que haya habido un arrepentimiento. Tiene que haber vergüenza. De hecho, todos tendríamos que reconocer, y usted en el video, que las páginas más vergonzosas de nuestra vida las escribimos ¿cuándo? Cuando estábamos fuera del reino de Dios. Cuando estábamos viviendo y caminando sin Cristo. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Cuando nos avergonzamos, bueno, cuando sentimos tristeza por los pecados, cuando nos avergonzamos por ellos delante de Dios, y no solamente tristeza, sino vergüenza. Recuerde que la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad, ¿no? Uno se siente incómodo. Cuando uno está avergonzado se siente incómodo. Cuando uno confiesa a Dios los pecados, dice Proverbios 28:13, que Dios escudriña hasta lo más profundo. O sea, que recuerde que Dios no puede ser burlado. Dios sabe exactamente qué hay en su corazón y qué hay en el mío. Dios sabe exactamente cuál es la intención suya y la mía de estar aquí o no. Dios sabe todo. Usted me puede engañar a mí, usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede venir a congregarse, pero Dios sabe realmente lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando se abandona la práctica del pecado, porque de nada le sirve a usted reconocer que ha pecado, confesarlos, pero no se aparta. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces hay que confesarlos y apartarlos, y que el cambio en nosotros sea un cambio visible, que la gente lo pueda ver, ¿no? Que la gente diga, wow, ese ya no era el mismo antes, que yo pueda más adelante ver a Heiner y decir, wow, me acuerdo cuando Heiner vino aquí, míralo ahora. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que al principio habitaba en sepulcros, se lastimaba él mismo, nadie podía controlarlo, y cuando el Señor le quitó los demonios, dice que ya después la gente lo vio bien vestidito, bien portado, bien calmado, y todo el mundo se asombraba, ¿no? Entonces el cambio a la persona tiene que ser visible. Ahí todo eso encierra lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces eso es como una plataforma ahí que quería compartir con ustedes sobre el arrepentimiento y todo eso, pero volvamos al versículo que acabamos de leer. Primera de Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, cuando uno lee ese versículo, yo no sé cuántas veces lo haya leído usted, cuántas veces lo haya escuchado, y si las veces que lo leyó, lo escuchó, lo entendió. Y si a lo mejor usted entendió lo que yo también entendí cuando lo leí la primera vez. No sé, cada uno tiene su concepto, ¿no? No les voy a preguntar porque de seguro que hay algunos que son más curiosos que otros con la palabra, más esforzados y han escudriñado más, ¿no? Pero bueno, qué importante, hermanos, es escudriñar, porque cuando yo leí este versículo la primera vez me pasó exactamente lo mismo que cuando leí aquel versículo que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo leí ese versículo, yo saqué mi conclusión. Yo dije, aguja, ojo de una aguja, camello, uno muy grande, otro muy chiquito, este nunca va a caber por ahí. Conclusión, los ricos no van a entrar al cielo. Ya, esa fue mi interpretación, y de ahí salió una enseñanza para mí, decir, es malo tener plata. Entonces me sentí tranquilo. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, pero esa fue una interpretación. Entonces, mire lo peligroso que es leer sin escudriñar. Ya después, obviamente lo hemos compartido aquí varias veces, que cuando hablaba del ojo de una aguja, no es la aguja aquella con la que cosemos, sino que el ojo de la aguja es una puerta que hay por allá en Jerusalén, muy pequeña, que le llaman la aguja, donde cuando venían los camellos cargados, tenían que quitarles toda la carga y entre todos a ver cómo empujar ese camello para que pasara por ahí hasta que pasaba el camello, ¿eh? Y al otro lado lo volvían a cargar. Entonces, ¿pasaba el camello, sí o no? Con dificultad, pero pasó. Entonces después ya entendí, entonces no es que el rico no entre al reino de los cielos, es que va a ser difícil que entre en la medida en que tenga amor al dinero, a las cosas materiales. ¿Ven que la interpretación es diferente? Entonces, igual me pasó con este versículo, cuando yo leí y decía, si el justo con dificultad se salva. ¿Qué es lo primero que entienden ustedes cuando leen eso? El justo con dificultad se salva, ¿no? Entonces cuando dice, y el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde estará el impío del pecado? Entonces cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, ese con dificultad se salva, yo lo asocié a algunos dichos populares, ¿no? Como decía, entonces el justo va a pasar, va a llegar, se va a salvar raspando la olla. ¿Han escuchado ese término? Pasó pero raspando la olla. ¿Han escuchado?
Se salvará por un poquito, es otro. Llegará al final con lo justo, cosas de esas, ¿no? Porque dice, ¿el justo qué? Con dificultad se salva, con dificultad. Entonces, eso fue lo que yo interpreté. Pero yo decía, es que por ahí algo que no me suena ahí. ¿Cómo así que el justo con dificultad se salva? Y entonces, si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿qué esperanza tiene el impío y el pecador? Entonces, me puse a pensar y eso no checaba con lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerda de qué hablamos hace 8 días? Si alguien sabe, me impresionaría. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Nadie sabe? ¿Nadie se acuerda? Sin revisar las notas, Mari. ¿Ah? Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Por lo menos están excusados porque han pasado 8 días, ¿no? Pero a veces uno ve gente que va saliendo del culto y dice, qué buena prédica. Le dice, sí, ¿de qué habló el pastor? No me acuerdo, pero qué buena prédica. Saliendo del culto, por lo menos ya pasaron 8 días, pero acuerde, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros vimos una lista de cosas que Pedro, el mismo apóstol Pedro, nos decía, hagan esto y no van a caer. Y entonces remataba Pedro en 2 de Pedro 1:11 y él decía, porque de esta manera, o sea, si hacen esas cosas y no caen, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, eso que acabo de leer cuando dice, nos será otorgada una amplia, ¿y qué? Amplia y generosa entrada en el reino. Entonces, esa amplia y generosa entrada en el reino no tiene nada que ver con que vamos a entrar raspando la olla o con lo justo, o que por poquito, casi no paso, pero pasé. Eso no tiene nada que ver. Entonces, el significado es diferente a lo que se está refiriendo Pedro con esto de que con dificultad se salva, ¿no? Entonces, obviamente, al no cuadrar eso, usted y yo lo que deberíamos hacer es, voy a escudriñar el pasaje, voy a escudriñar el versículo. Entonces, si vamos a escudriñar el versículo, entonces, porque si yo me hubiera quedado con la interpretación que yo tenía, aquella de que vamos a pasar raspando la olla, de que vamos a pasar con lo poquito, todo eso, yo sacaría de ahí una enseñanza de decir, qué raro, entonces, ¿de qué le servirá a uno caminar en integridad, ser una persona justa? ¿De qué le servirá si al final uno se va a salvar con lo justo, con lo poquito? Entonces, de ahí sacaría una enseñanza. Y recuerde que de un versículo mal interpretado, ¿qué sale? ¿Qué sale de un versículo cuando lo interpretan mal? Una herejía, una falsa doctrina, ¿no? Todas las falsas doctrinas, ¿de dónde han salido las falsas doctrinas? ¿De dónde salen las falsas doctrinas? De la misma palabra, de la misma palabra. Cuando alguien agarra un versículo aislado, lo interpreta a su manera y saca una enseñanza y se la da a la iglesia, y la iglesia, como está tan preparada, espero que entiendan que es un sarcasmo, se lo come. De ahí salen las falsas doctrinas, ¿no? De ahí sale todo eso. Le doy un ejemplo nada más que siempre lo ponemos aquí. Hay una enseñanza que dice que nosotros no podemos igualarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, ni hagamos el intento de igualarnos con Dios, porque Él lo dejó escrito en su palabra de que Él tiene una manera de pensar y nosotros otra, que Él tiene una manera de caminar y nosotros otra. Entonces, eso se lo enseñan a la gente y la gente dice, ¡ay, qué alivio! Porque sentía que era una carga muy alta el que me dijeran que yo tengo que caminar a la altura del varón perfecto. ¿Me entienden? Pero lo que no le enseñan a la gente es que eso que acabo de decir yo se refiere ¿a quién? Al impío, ¿no? Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de él. ¿De quién? Del impío. Los caminos de Dios no son los caminos de él. ¿De quién? Del impío. Pero yo espero que todos los que estemos aquí y usted que está en el video no nos contemos entre aquellos impíos. Entonces podemos decir, bueno, ese no soy yo. Entonces mis pensamientos sí pueden ser los pensamientos de Dios y mis caminos sí pueden ser los caminos de Dios. Porque dice la palabra en 1 Corintios 2:16 que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Amén. Cierro ese paréntesis, nada más. Entonces, de una mala interpretación puede salir una herejía, puede salir una falsa doctrina. Entonces, por eso es bueno escudriñar. Entonces, como queremos escudriñar esto, dice, si el justo con dificultad se salva, entonces ahí hay 3 palabras claves: justo, dificultad y salva o salvación. Amén. ¿Estamos ahí? Entonces, hay que escudriñar todo eso. Entonces, ¿qué es un justo, hermanos? ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es un justo? Para que entendamos ahí. Una persona justa es la que ha sido, ¿qué? Justificada, la que ha sido valorada, la que ha sido, a la que se le ha devuelto su estatus, su honra, su dignidad. Entonces, una persona justa es la que ha sido justificada por el sacrificio de Jesús en la cruz,
que ha sido lavado con su sangre, que ha nacido de nuevo. Entonces, como esa persona ha nacido de nuevo, esa persona está en capacidad de dar frutos de arrepentimiento. Todo lo que vimos ahora, ¿no? De que ha confesado sus pecados, de que se ha arrepentido, de que ha cambiado de vida, que la gente lo ve, que es visible. Eso es una persona justa. Amén. Entonces, lo primero que tendríamos nosotros que saber es, ¿somos o no somos justos? Esa es la primera pregunta del día, ¿no? Hay que pesarse, ¿no? Recuerden que nosotros estamos en capacidad de pesarnos a la luz de la palabra solamente si es que no estamos reprobados, ¿no? O sea, si tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Un justo es un santo. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza al justo es que ha sido ¿qué? Separado, segregado del mundo para ser congregado. O sea, y si ha sido separado, ha sido santificado. Entonces, si ha sido santificado y si vive en santidad, es un santo, ¿no? Entonces, los santos, Heiner, no es como nos enseñaron allá que para ser santo hay que morirse y para que pasan yo no sé cuántos años y que uno haya hecho un milagro y que alguien lo reconozca para que alguien por allá en Roma diga, sí, ese es un santo. No, los santos somos todos los que estamos aquí vivos, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, eso es un justo. Por eso la palabra dice que el justo, por la fe, vivirá. O sea, el justo, la persona que ya ha sido justificada, por la fe, por lo que conoce de la palabra, por lo que conoce de la persona de Cristo, por ese mismo conocimiento, vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces ya sabemos que es un justo, amén. Cada uno tiene que pesarse si eso no es justo. Entonces, antes de pasar a la parte de con dificultad, vayámonos al final. El justo se salva. Entonces, cuando se habla de se salva, estamos hablando de ¿qué? De la salvación. ¿Cierto que sí? La salvación. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación. Dice la palabra que el fin de la fe es la salvación. El objetivo de la fe es la salvación. Todos estamos aquí y usted en el video escuchando un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque todos anhelamos una sola cosa, obtener la salvación, alcanzar la vida eterna, ¿cierto que sí? ¿Y por qué estamos conociendo las cosas de Dios? ¿Por qué para alcanzar la vida eterna tenemos que conocer a Dios? Porque la palabra dice que esa es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. ¿Y a quién? Y a Cristo, al que tú has mandado. Entonces, para tener la vida eterna hay que conocer, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces, pero estamos haciendo un repaso. Entonces, todos estamos aquí porque queremos estar allá alguna vez cara a cara con el Señor y llegar a su mesa y sentarnos con Él ahí. Ahora, si estamos aquí por eso es porque creemos que hay vida después de la muerte, amén, ¿no? No como el cieguito aquel que decía, no, aquí ya esto se acaba. Y hay muchas religiones que creen eso. Pero nosotros sí creemos que hay vida eterna, que hay una vida después de la muerte, que simplemente la muerte no es el fin de las cosas, sino es un cambio de naturaleza, no es cesación, es simplemente un cambio. Estamos aquí vivos, cuando morimos en lo físico pasamos a una muerte en lo natural, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma es la que va a juicio y puede ir a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces ese es el anhelo nuestro, saber que hay vida eterna, que hay una salvación por la cual tenemos que pelear, por la cual no tenemos que forzar. Y una salvación, ¿qué es la salvación, hermano? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud, de preservar, eso es salvar, ¿no? Entonces, algunos pinceladas rápidas de la salvación. ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién nos salva? ¿Quién? ¿Quién nos salva a nosotros? ¿Nosotros mismos? No. Acuérdense que la salvación viene de afuera, ¿no? La salvación no puede venir de adentro porque tiene que venir de afuera. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, necesitaban un libertador, alguien que los salvara de esa esclavitud. Entonces tuvo que venir Moisés de afuera, porque cuando Moisés estuvo adentro no podía hacer nada, porque de adentro no viene la salvación. Dios lo tuvo que sacar al desierto, formarlo, y después él vino de afuera y le dio la salvación, la liberación al pueblo. Amén. Entonces, en el caso nuestro, que vivíamos esclavos del pecado y en esclavitud, la salvación vino de afuera también. ¿Quién nos la dio? Cristo. Cristo es el que nos salva, amén. Nos salva, nos da eso es como que yo a Heiner, lo mismo que he puesto el ejemplo siempre, yo a Heiner le doy un regalo, yo se lo doy. A él no le cuesta nada, pero yo sí lo pagué. Se lo entrego a él. Pero es responsabilidad de él cuidarlo, preservarlo. Si es un carro, echarle gasolina, aceite, llevarlo al taller, que tenga agüita, ¿me entienden? Él lo tiene que cuidar. Cristo nos dio la salvación como un regalo, pero es responsabilidad nuestra. Él es el que nos salva, pero es responsabilidad nuestra, ¿qué?
mantenerla, conservarla. Entonces, ¿quién nos salva? Cristo. ¿Quién es candidato a salvarse? ¿Quién es? Todo el que se arrepienta, todo el que reconozca que hay un Dios y todo el que reconozca que ha ofendido a ese Dios, porque hay todos somos candidatos a salvarnos, pero solamente lo haremos aquellos que realmente creamos en la salvación y aquellos que reconozcamos que hemos ofendido a un Dios con convicción, creamos que tenemos que arrepentirnos. ¿De quién depende mantener la salvación? Ya le dije, depende de cada uno de nosotros. Entonces, acuérdate, eso de salvo siempre salvo no existe. La salvación sí se puede perder. Por eso cuando usted le digan, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ya sabemos, ¿no? Es que uno se la pinta muy lindo, muy romántico. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Bueno, muy bonito, ¿ah? Pero sí hay alguien que te puede separar del amor de Dios, que es cada uno de nosotros por medio de una decisión. Tú estás aquí por una decisión, ¿cierto? ¿Sí? Decidiste venir. Pero también puede ser que dentro de 8 días o 15 no estés aquí porque decidiste no venir. Como te comentaba ahora, cada silla vacía es una persona que hoy decidió no venir. ¿Cierto así? La lucha interna que hay del espíritu y la carne, está así, el espíritu y la carne. ¿Has visto las peleas estas de pulso, no? Uno que está ganando, el otro se recupera y el otro así. Al final, ¿quién gana? El que esté más fuerte. Entonces, los que estamos aquí, usted que está en el video, si se ve el video hasta el final, espero que se lo vea hasta el final porque a veces, paréntesis, a veces ponemos un video nuestro que dura 1 hora, 10 minutos, y a los 10 minutos de haber sido publicado ya hay un pulgar abajo. O sea que la persona no lo vio. Seguro puso el video, no le gustó la corbata que tenía y ya me puso así. Entonces yo espero que por lo menos vea el video hasta el final y ya después usted diga si le gustó o no le gustó y comente, ¿no? ¿Por qué dije eso? Ni me acuerdo, pero no importa. Porque es la lucha interna. Si usted está aquí, todos estamos aquí porque hay una parte espiritual nuestra que le ganó a la otra. ¿Cierto que sí? Entonces, siempre en ti, Heiner, si hay una parte espiritual y una parte carnal, ¿cuál va a ganar de las dos? La que esté más fuerte, la que tú alimentes más. Yo espero que a partir de hoy tú comiences a alimentar la espiritual y la alimentes a un punto tal de que esa sea la que maneje tu vida, ¿no? De que esa sea la que te haga tomar las decisiones. Y en la medida en que espiritualmente tú estés equilibrado, todo va a caminar a un nivel espiritual. ¿Amén? Por ahí va. Entonces, me estoy deteniendo en Heiner porque lo tenemos aquí y hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, ¿de qué somos salvados, hermanos? Ya sabemos quién nos salva, quién es candidato a salvarse, de quién depende mantener la salvación, de que la salvación se pierde. ¿De qué somos salvados? Dice la palabra que nosotros somos salvados de una perversa generación. Estamos viviendo una generación perversa, así dice la palabra, ¿no? Somos salvados del yugo del pecado, somos salvados de que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, somos salvados del riesgo de pasar una eternidad sin Dios. De todo eso somos salvados. Y nosotros mismos no podemos hacerlo, solo no podemos. Tiene que venir de afuera el Salvador. Amén, hermanos. Entonces la salvación para nosotros es una antesala de disfrutar la vida eterna. ¿Por qué digo que la salvación es una antesala de disfrutar la vida eterna? Porque todos los que estamos aquí, y si usted que está en el video, ya usted le ha entregado su vida a Cristo y usted ya tiene la salvación, usted por ahora la tiene. Pero eso es una antesala que usted y yo podamos disfrutar la vida eterna, porque solamente la vamos a poder disfrutar si es que esa salvación la mantenemos ¿hasta cuándo? Hasta el final. Pero mientras estemos vivos somos candidatos ¿a qué? A perderla, si es que nos descuidamos, ¿no? Como todo, ¿no? Por eso yo le decía, también ahora comentábamos de que nadie pierde nada, todo el mundo bota las cosas, ¿no? Es que perdí mi familia, no, la boté. El enemigo me quitó mi empleo, no, por perezoso te echaron, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Bueno, pregunta Carlos ahí que si la salvación, sabemos que se pierde, ¿amén? Que si se pierde para siempre o no. ¿Qué dicen ustedes? Depende, ¿ah? Tú con una decisión buscas al Señor, le pides perdón y Él te perdona. Eres salvo, ¿amén? Con una decisión puedes darle la espalda a Él. ¿Cómo se llama el que después de haber creído en Él le da la espalda? Un apóstata. Entonces, si tú decides apostatar, es decir, después de haber creído en Él, le das la espalda, pierdes la salvación, amén. Pero mientras tú estés vivo, tú vas a tener la oportunidad otra vez de volver. Por eso es que dice que el que se desvía es porque va tras los deseos ¿de qué? De su corazón. Y si usted sabe que está desviado, busque a Jehová en todos sus caminos y Él enderezará tu senda, tu vereda, ¿no? Entonces, no es que se pierda para siempre. La salvación se pierde para siempre si es que morimos sin tenerla. Ahí sí ya no hay nada que hacer.
Por eso echa abajo lo que nos enseñan en la católica, de que no, si usted se muere sin salvación, tranquilo, que usted va al purgatorio a esperar a que aquí hagan porras y dale, acuérdate lo que uno rezaba, no me estoy burlando, sino que así es. Dale, Señor, descanso eterno. Dale, Señor, descanso. Eso es como hacer porras para convencer a Dios. Y Dios ahí como decir, ay, no sé, están que me convencen. ¿Ustedes creen en eso? No es así, ¿no? Suena risible, pero no es así. El que se murió sin Cristo, una eternidad sin Dios. Así es. Por eso es que mientras estemos vivos, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Porque vale más un perro vivo que un león muerto. Entonces, mientras usted esté vivo, por más miserable que usted se sienta, usted es valioso, es un alma que vale para Dios. Entonces busque a Dios mientras esté vivo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿de qué somos salvados? De todo eso. Entonces, la salvación es una antesala, porque mientras estemos vivos somos candidatos a perderla. Entonces, solamente vamos a tener una vida eterna cuando ya muramos y tengamos la salvación. Entonces, ya después de haber visto ya qué es un justo, qué es la salvación, entrémosle a esa frasecita que dice, con dificultad se salva. El justo, con dificultad, se salva. Entonces, recuerde, ese con dificultad no es lo que yo les decía al principio, decir que va a pasar raspando la olla, o como los estudiantes decían, cuando uno pasaba la materia con, yo no sé aquí cómo era, pero uno en Colombia la ganaba con 6, entonces uno pasaba con 6.01 y decía, uy, pasé raspando. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, para entender eso, ya hicimos lo primero. Cuando uno va a escudriñar un pasaje, uno debe hacer dos cosas. Lo primero es tener claridad de cada una de las palabras que están metidas en el texto que uno está leyendo. Eso es lo primero que hay que saber, que yo entienda qué quiere decir cada palabra. Y lo segundo es que yo meta ese texto, ¿dónde? En el contexto, para saber de qué está hablando. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto de lo que Pedro estaba queriendo decir en esta carta, nosotros nos vamos a encontrar de que él se las está escribiendo a unas personas que, si bien ya estaban sufriendo cierta persecución, estaban a las puertas de que esa persecución se intensificara mucho, porque estaba Nerón, que era el emperador de Roma, y se iba a desatar una ola de persecución tremenda. Entonces Pedro obviamente está escribiendo a la iglesia, escribiendo a la gente, diciéndoles que la cosa se iba a poner fea, ¿no? Como diría uno hoy en día, prepárate porque la cosa está que arde, ¿no? ¿Así no habla uno ahora? ¿O aquí no conocen ese dicho? Sí, cierto que sí. La cosa está fea, entonces prepárense. Entonces eran momentos de persecución, momentos de prueba. Les estaba advirtiendo a ellos de que venían pruebas, verdaderas pruebas. Entonces, para entender un poquito más esto, vayámonos al versículo 12 para que vayamos recorriendo ahí. Y ese primera de Pedro 4, ahí antes del 12, ¿qué dice el título? Para ver si estamos todos conectados. Padeciendo como cristianos, ¿no? Entonces, el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que le dice Pedro a la gente es, no se sorprendan por todo eso, ¿no? No se sorprendan por qué ponen esa cara, ¿no? Porque a veces hay gente que está en los caminos del Señor y le pasa algo y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si el vecino está más gordo. ¿Por qué? ¿Han escuchado eso? La gente se pregunta eso. Uno no debería preguntarse eso. O sea, si estamos en este sistema, deberíamos de saber que hay muchos versículos que nos dicen de que el justo va a sufrir aflicción, ¿no? De que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor. Hay muchos versículos de eso. Vea, por ejemplo, el Salmo 34:19. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, el asunto, Heiner, aquí no es ¿por qué estoy llevando palo? ¿Por qué estoy llevando palo? Ahora, si tú eres justo, que ya sabemos lo que es un justo, tú vas a entender que esos periodos de adversidad que estás pasando tienen un propósito. Amén. Ahora, si tú no eres justo, debes entender también que esas situaciones por las que estás pasando no tienen nada que ver con Dios y que Dios no tiene la culpa de nada, que es más bien el fruto de las malas decisiones. Amén.
pero eso lo sabe uno mismo, uno tiene la capacidad de saberlo, de pesarse y de interpretarlo, ¿no? Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, ¿no? Entonces el versículo 12, hermanos, es lo mismo que Pedro le dice a la iglesia y lo mismo que le dice a la gente, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si fuera algo extraño, ¿no? Sepamos que eso hace parte de la naturaleza nuestra, ¿no? Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para ser probados, para ser formados, para ser evaluados, para que sepamos de qué estamos hechos. Entonces para eso es, entonces no se sorprenda, si usted está caminando en integridad y usted tiene momentos de adversidad, no se sorprenda ni se pregunte por qué a mí, por qué yo y Dios por qué permite eso, no, recíbalo como con la verdadera intención que Dios lo hace, que es el de formar, ¿no? El de formarnos. Versículo 13, hermanos, dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Con alegría. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí de Pedro? Y que ya Pablo lo haya hecho en varios libros, ¿no? Gozaos. Me acuerdo cuando Pablo, hay un libro donde dice, varias veces dice, gozaos por esto y gozaos por esto, y al final dice, pero quiero decirles algo más, gozaos. ¿Y saben dónde estaba él? En la cárcel, ¿no? Entonces, el gozarse para un cristiano no depende de las circunstancias externas, porque el gozo es más que todo algo ¿qué? Algo interno, ¿no? Algo nuestro. Pues nosotros tenemos la capacidad de poder gozarnos en medio de la prueba, amén, en medio de la adversidad. Y ahí es donde se ve el carácter del verdadero cristiano. Cuando en medio de la adversidad, en medio de la prueba, nosotros podemos ¿qué? Gozarnos, alegrarnos. Por eso es que dice, me caen mal los cristianos. Alguna vez que le escuché al pastor Tibor decir eso, él decía, me caen mal los cristianos, ¿sabe por qué? Porque siempre están alegres, siempre están contentos. Siempre están con esa cara ahí de tranquilidad, por más que lleven palo, ¿ya? Me cae mal por eso. Porque el impío no está capacitado para eso, el pecador, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que gozarse en lugar de ¿qué? De quejarse, ¿no? Ahora, recuerde que, y eso hace parte de no, recuerde que el pueblo de Israel fue liberado, Dios le prometió ¿qué? Una tierra donde fluye leche y miel, pero para pasar de aquí, de la esclavitud, que fueron liberados a la tierra, tuvieron que pasar ¿por qué? ¿Por dónde pasaron? Por un desierto, ¿ah? Y los desiertos no son tierras fáciles, los desiertos son tierras inhóspitas, son tierras hostiles, son tierras donde uno pareciera que no hay camino, miro a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y yo no sé para dónde agarrar. Es una variedad de climas que en el día hace un calor impresionante y en la noche hace un frío tremendo. Entonces, pero por ahí tenía que pasar el pueblo, ¿antes de qué? De poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, antes de que nosotros podamos disfrutar verdaderamente las bendiciones de Dios, tenemos que ser preparados para eso, para que las podamos valorar. Porque si las recibimos sin estar preparados, ciertamente podemos disfrutar de la bendición, pero cuando la bendición se acaba, también se acaba la relación, se acaba el entusiasmo, se acaba la gana, se acaba la alegría, se acaba todo, ¿no? Pero si tenemos la relación y se acaba una bendición, y usted sabe, por lo que conoce la palabra, que no es una, nosotros somos partícipes ¿de qué? De todas las promesas, y son muchas promesas que el Señor tiene para su pueblo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, no podemos llegar a la tierra de bendición si primero no aprendemos las lecciones en el desierto, lo que les decía ahorita. Moisés tuvo que ser llevado al desierto, ¿para qué? Para ser formado, para ser formado. ¿A dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús? Al desierto. No tanto para ser formado, porque él era Dios, pero lo llevó al desierto, ¿qué? Para prepararlo para arrancar su ministerio. ¿A dónde fue llevado Pablo? Al desierto. Entonces el desierto es un lugar de formación, ¿no? No se me adelante, María Isabel. No me mate la mitad de la prédica. No, ya, vamos para allá. Pero tiene relación ese proverbio. Ahorita por aquí creo que lo tengo anotado en algún lado. Pero ya casi llegamos allá. No me llame, que yo la llamo. Bueno, no, es que ya nos leían un versículo allá en Proverbios que dice que el justo obviamente va a sufrir las consecuencias del pecado. Y que así como el justo sufre las consecuencias digamos, no hablemos de pecado, pues digamos pecado, de las cosas que haya hecho, ¿cuánto más
El pecador y el impío. Ahorita le llegamos ahí. Pero quería no salirme del tema este de que tenemos que pasar por el desierto, es algo que no podemos evitar. Es una etapa nuestra, o sea, usted no puede ir a disfrutar de su tierra prometida si usted no ha pasado por su desierto personal. Eso lo hemos hablado aquí varias veces. Por eso no se extrañe cuando usted esté pasando por su desierto, no se extrañe. Hay gente que cree que le entrega su vida a Cristo e inmediatamente va en un solo salto pasar a su Canaán. No, que pasar por el desierto. Y es un tiempo, no lo vea como un tiempo de adversidad, de castigo, no, nada de eso. Es un tiempo de ¿qué? De intimidad, es un tiempo de formación. Entonces, espiritualmente es algo que nos toca. Recuerden que somos peregrinos, entonces tenemos que hacerlo. Entonces no caiga en el error que cayó el pueblo de Israel de decir, Señor, ¿y por qué nos has traído aquí? Que es lo mismo que cuando uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es lo mismo, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, mire lo que decía, Números 24, el pueblo se preguntó varias veces, decía, Números 24 decía, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? Reclamo, ¿no? Reclamo. Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le decía, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo se llamaba ese pan tan liviano? Maná, ¿no? Entonces la gente estaba fastidiada, quejándose, ¿por qué nos hicieron traer aquí? O sea, si yo estaba mejor allá, hay gente que dice, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Me hubiera quedado allá pecador, ¿por qué a mí? No caigamos en ese error, ¿ah? Tenemos que pasar por el desierto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que Dios le dio al pueblo? Cuando se quejaban así. Se las doy a ustedes, porque la palabra nos da la pregunta, la palabra nos da la respuesta. Deuteronomio 8:2, el Señor le dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué te trajo al desierto? Para probarte, para ver de qué estás hecho, para ver qué hay en tu corazón. ¿Por qué estoy pasando por esta adversidad? Porque Dios quiere probarte, quiere saber de dónde anda tu fe, de qué estás hecho, ¿eres fiel o no? O ante la primera adversidad te vas y sales corriendo. Porque ese es el cristiano de hoy, ¿eh? La primera adversidad, desertores totales, dejan tirado todo, cambian de bando rápidamente, como cambiar, o sea, se pasan de una religión a otra tan fácil. Uno diría, ¿será que así es con el equipo de fútbol? Y dice, no, yo nací sapricista y muero sapricista. Para el fútbol sí es así, no hay cambio. Nada personal, Win. Pero hay gente que sí se cambia de religión así, o se cambia de la católica acá y de hoy acá, ¿me entienden? Entonces, esa es la característica del pueblo de Dios. Entonces, ¿te trajo para qué? Para probarte, para ver qué hay en tu corazón. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Y hablaré a quién? A tu corazón. Entonces, ¿para qué nos lleva Dios al desierto? ¿Para hablarnos a qué? Al corazón. Es un momento de intimidad, véalo así, véalo como áreas de oportunidad. Ahorita hablaba con Heiner eso de que los tiempos de prueba, si es que son pruebas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Son tiempos de intimidad con Dios. Amén. Si usted es una persona justa, espero que ya sepa lo que es un justo. Si usted es una persona justa y está pasando adversidades, usted es un candidato o una candidata a ver la mano de Dios. Amén. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En medio de la debilidad. Amén. Entonces, entre más débiles seamos, más fuertes somos, porque así son las matemáticas de Dios. Amén. Pero recuerde, la fortaleza de Dios depende de ¿qué? No, la fortaleza mía como cristiano depende del gozo de Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza. Ya le dije por ahí. Entonces, el gozo de Dios es mi fortaleza. Entonces, esas son las respuestas del Señor. Entonces, dejemos de estarnos preguntando por qué estamos pasando por esta enfermedad, por qué tengo esta deuda, no salgo de aquí. Hay que ser más organizados. Si el problema suyo y mío son las deudas, nadie dijo amén. Espero que sea realidad. Hay que ser más organizados. Recuerde, es que hay gente que dice, es que yo estoy esperando que Dios me dé riquezas. Estoy esperando que me aparezcan en la cuenta del banco una platilla ahí. O sea, la palabra no dice que Dios da riquezas. ¿Dios qué da? Dios dice que Él da la capacidad de hacer la riqueza. O sea, el esfuerzo, tú estás capacitado, yo también. ¿Para qué? Para por medio del esfuerzo construir algo. Pero no esperemos a que Dios nos dé eso, o sea, que me salga un diente de oro y todas esas cosas, eso es fantasía, ¿no?
Entonces dejemos de estarnos preguntando eso y no asociar el desierto con pruebas, sino más bien con tiempo de enseñanza. Hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar en el desierto, pero les voy a leer esta nada más. Hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar en el desierto, pero me quedo con esta que está en Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Dónde vamos a celebrar la fiesta? En el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Prueba, adversidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está el carácter del verdadero justo, el verdadero cristiano, cuando en medio de la adversidad puede hacerle fiesta a Dios. Por eso es que cuando uno ve cristianos que no alaban y no adoran, uno dice, qué raro, ¿eh? Porque el carácter del cristiano es un carácter de darle fiesta a Jehová, de alabarle a Él, de cantarle a Él. Un cántico nuevo, que puede ser la misma canción que cantamos siempre, pero cada vez va a ser un cántico nuevo porque lo cantamos con nuevas energías, con nuevas fuerzas como las del águila, amén. Entonces, por eso cuando uno ve a un cristiano así triste, uno dice, es que ese no es el carácter del cristiano, ese no es. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿qué podría explicar de que un cristiano esté triste en una iglesia? ¿Qué podría explicar? Lo he dicho yo aquí varias veces, ¿eh? Si yo veo a alguien ahí como aburrido con la alabanza, ¿qué podría explicar que esa persona esté aburrida? Eso, Ale, está conectado, que se sienta en tierra extraña, ¿no? Hey, ¿por qué no canta usted allá? Es que me siento en tierra extraña. Como yo le decía a Heiner ahora de las visitas, ¿no? Porque, bueno, las personas del video, para que te conozcan, Heiner, una persona que nos está visitando hoy. Cuando llega el momento de las visitas, cuando uno es visita, pues está bien, ¿no? Se siente raro porque uno no conoce a nadie, ¿cierto? Pero si uno ya sigue frecuentando la misma iglesia, ya uno debería sentirse en casa, ¿no? Uno cuando llega a su casa, no se sienta para en una esquina a esperar a ver si alguien le da un vaso de agua. No, yo entro y abro la refri, me sirvo y hasta tomo así. No, mentira, eso no es verdad. Entonces uno se siente en su casa, entonces uno hace eso, ¿cierto? Entonces lo mismo, si usted es hijo de Dios y llega a una iglesia, siéntase en su casa, salga, salude, converse, cuente, mi nombre es tal, ¿me entiende? La primera vez se entiende, pero ya después tenemos que actuar como si fuéramos de la casa, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, imagínense lo que quieren enseñarnos el Señor. No espere a que usted esté en sus momentos buenos para que rinda alabanza a Dios, para que le haga fiesta a Dios. No espere eso. Hay gente que dice, no, cuando yo salga de este bache, viera que me voy a dedicar de lleno a las cosas de Dios. No espere eso, hombre. Hágalo en medio del desierto. Amén. Cuando tenga carro, voy a la iglesia. Nada personal, Alex. No, a Alex sí se le vale porque él vive muy lejos. ¿Me entiende? Y lo digo ¿por qué? Porque hay gente que es así, ¿o no? No voy a la iglesia, ¿por qué? No tengo carro. No debería ser así. Bendiciones. Entonces, no espere a que usted esté bien para darle fiesta al Señor, amén. Entonces, hágalo en medio del desierto, hágalo en medio de la adversidad, porque viera qué efecto cuando usted en medio de la adversidad, usted rinde culto al Señor. Entonces, pero qué importante es que la gente sepa que en medio de la adversidad usted le da gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted salga de la adversidad, la gente va a saber por qué usted salió de ahí. Que no salió por sus propios medios, porque usted es muy carga, sino porque hay poder en Dios para sacarte de ahí. Amén. Así es. Entonces, dele gracias a Dios. Por eso cuando vea, le pongo un ejemplo nada más. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro? Antes de Jesús, ponen un par de sillitas allá atrás, Arturito. Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Él llegó y nada más hago un paréntesis ahí, llegó y dice la palabra que él lloró, amén. Si usted le pregunta a los cristianos por qué Jesús lloró, 9 de cada 10 te van a decir, claro, pastor, lloró porque él amaba a Lázaro. ¿Cierto que sí? ¿Tú pensabas eso? Eso es lo que uno pensaba, ¿no? Pero ¿sabe qué tumba ese argumento? Dice, ¿por qué va a llorar uno por alguien que uno sabe que no está muerto? Porque Jesús sabía que no estaba muerto. Entonces ese argumento no es válido. Ya sabemos después de conocer la palabra que Jesús lloró, ¿por qué? Al ver la incredulidad de la gente que había ahí. Pero bueno, eso no es lo que quería contar, sino que Jesús llegó ahí y él antes de decirle a Lázaro, Lázaro sal, él elevó una oración al Padre y le dijo, Padre, gracias por haber escuchado mi oración. Ahora, ¿él tenía necesidad de hacer eso?
No, porque no hubiera hecho esa oración, Lázaro iba a resucitar de todas formas. Pero lo hizo para que la gente oyera quién era realmente el que iba a hacer el milagro, la obra, amén. Por eso a veces cuando uno ve que la gente viene aquí a Cartago a darle gracias a la Virgen porque le sanó esto, porque le sanó, entonces yo no nada más lanzo una pregunta, digo, pero entonces ¿quién hizo el milagro? ¿La Virgen o Dios? No, sí, fue Dios, digo, y entonces, pero es que ya intercedió, entonces la gente se hace un colocho tremendo, ¿ah? Pero bueno, ese es otro tema que mejor no nos metamos ahí pero bueno. Entonces, esa es una de las enseñanzas del desierto, realmente que nosotros podamos ir a hacerle alabanza al Señor y que esa fiesta que hagamos en el desierto no dependa de que si tenemos o no tenemos las cosas, sino que dependa de ¿qué? Del nivel de relación que tengamos con Él, del nivel de amor que tengamos por Él. Amén. Yo le decía a mi esposa, viendo el video de la prédica de hace 8 días que yo les contaba, ¿se acuerda que ya llevo 15 años y que yo nunca he echado para atrás, ni un paso atrás? Ha tenido uno sus momentos de tribulación y adversidad, pero así como echar para atrás, no. Por más adversidad que uno haya tenido y cosas ahí, ¿no? Perseverando. Entonces, ese debería ser el carácter del verdadero cristiano, ¿no? Entonces, no espere que las cosas estén bien, a que todo funcione para que usted pueda realmente entregarle su vida al Señor. Pero bueno, entonces, sigamos más bien y vamos en el versículo 13. En el 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por ladrón. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos que estar seguros. Si las situaciones que estamos pasando es por causa de la justicia, ¿qué quiere decir eso? Por causa de Dios, por causa de hacer la voluntad de Dios, o si las adversidades que estamos pasando más bien es fruto del pecado, ¿no? Si la persecución que estamos sufriendo o la discriminación que estamos sufriendo es más bien porque hemos sido homicidas, porque hemos ladrones, malhechores, o porque nos metemos con lo ajeno. ¿Qué es lo que realmente, cuál es la fuente de lo que estamos atravesando? Dice la palabra que no hay maldición sin causa, ¿no? Causa y efecto le conocen en otros lados, o sea, todo tiene su razón de ser, ¿no? Ahora, no piense que porque usted está pasando adversidades como le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? Que los amigos de Jonás que creían que él estaba en pecado, ¿no? Le decían a Jonás, oye Jonás, pero es que todo esto que te está pasando, tiene que haber un pecado ahí, confiésalo, hombre, confiésalo. Y decía, pero ¿por qué voy a confesar algo? Yo no tengo nada que ver, o sea, son cosas de Dios, ¿no? Entonces, en la medida en que usted sea un justo, nada más sepa que esas cosas son ¿para qué? Para formación. Amén, hermanos, para formación, pero asegúrese que sea realmente una prueba, porque hay gente que le dice, es que Dios me está probando, y realmente hay gente que vive en pecado, ¿ah? Y conozco casos de gente que nada que ver con las cosas de Dios y se preguntan que por qué Dios no los ayuda y por qué Dios no escucha mi oración y nada que ver con las cosas de Dios. Ignorancia, religiosidad, amén, religiosidad. Lo que hablábamos, Heiner, si no hay relación con Dios, Dios todo lo oye porque Él es Dios, pero ¿de qué le sirve a Dios escuchar a alguien que no quiere nada con Él? No le sirve de nada. Cuando uno tiene un hijo, ¿de qué le sirve a uno saber que el hijo está mal si ese hijo no quiere nada con uno? Hasta que él se arrepienta, hasta que él decida volver ante uno podrá otra vez darle su apoyo, pero mientras no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Muy relacionado a lo que leía María Isabel. Imagínense, si nosotros siendo justos, nosotros tenemos que todavía cargar con las cosechas de malas siembras. Yo llevo 15 años en el cristianismo y créanme y se lo digo, todavía estoy recogiendo cosechas de malas siembras que hice hace 15 años. Y si usted no las ha recibido todavía, es cuestión de tiempo, pero eso puede que las recibas, puede que no, puede que te muera, no sé, pero hay que estar preparados. ¿Amén o no? El Señor dijo, conmigo la carga es ligera, pero hay carga. Él no dijo, conmigo no hay carga, no, Él dijo, conmigo la carga es más ligera, pero la carga está ahí todavía. Entonces las malas siembras generan cosechas, entonces hay que asumirlas, ¿no? Entonces dice, imagina el versículo 17, que si el juicio empieza con nosotros y nosotros tenemos que pasar por ahí, los justos, los que somos el pueblo de Dios, los herederos de las promesas, los que somos partícipes de su naturaleza, nación santa,
y tenemos que pasar por ahí. Entonces imagínense lo que dice ahí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Pues no me lo quiero ni imaginar siquiera, ¿no? Y después llegamos al versículo 18 que dice, y si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Que esto ya estaba escrito en Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos, ¿a dónde? Al reino. ¿Y hasta cuándo tendremos? Ahí habla de muchas tribulaciones. En el versículo anterior habla de que, dice, y el justo con dificultad, ¿no? Entonces, esa dificultad de que habla ahí, no es que vamos a pasar con lo justo, sino que quiere decir que nosotros vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchas adversidades, vamos a tener muchas tribulaciones, vamos a tener muchas aflicciones. Amén. No es un camino fácil. Ahí entonces uno entiende y dice, entonces ahora entiendo por qué el Señor insiste tanto en aquello de el que persevera, el que persevera, el que llega al final, el que gane la batalla, el que persista hasta última hora. ¿Me entiende? Por eso es, ¿por qué? Porque no es un camino fácil, es un camino ¿con qué? Con dificultades. Yo me acuerdo que todos conocen a Simón Bolívar, ¿cierto? ¿Han oído hablar de Simón Bolívar? ¿Sabe cómo le llamaban a Simón Bolívar? El hombre de las dificultades. Porque el hombre pasaba por una cantidad de cosas. Es como que yo les dijera a ustedes, vea, con dificultad Pablo llegó a Roma. No es que llegó con lo justo ni pidiendo ray, sino que para llegar a Roma tuvo que pasar por un naufragio, lo picó una serpiente, encadenado, lo azotaban, encarcelaban. Ustedes, en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas adversidades, pudo llegar a Roma al final. Entonces ya entendemos nosotros entonces eso, o sea, por medio de muchas tribulaciones tenemos que pasarla. Entonces no se extrañe, volvemos al versículo 12, no se extrañe de por qué está pasando. Ahora, esto que les estoy diciendo, y que obviamente encierra el versículo que leímos, no es por lo general lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Amén o no? A la gente no le gusta escuchar eso. Digo, yo voy a una iglesia, es que vieras qué torta, como dicen aquí en Costa Rica, qué embarrada, como dicen en Colombia, qué error en otros países. Me metí a una iglesia y no sé, solo decirme que voy a tener aflicciones y que si no me esfuerzo voy a perder la salvación. O sea, me fui de ahí porque no me gustó. Hay gente que piensa así, porque les gustan otras cosas, ¿no? Estamos viviendo los tiempos, hermanos, de Moisés, ¿se acuerdan? Ahora dirá, ¿por qué los tiempos de Moisés? Pastor, por las visitaciones y todo eso. No, porque la gente le decía a Moisés, no nos hables tú, Moisés, sino que, no, háblanos tú y que no nos hable Dios, pero les voy a leer algo que está mejor en Isaías 30. Isaías capítulo 30, versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos menesterosos, hijos que no quisieron oír la voz de Jehová, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas, y eso fuera en el tiempo ahora, que dicen a los falsos apóstoles y a los profetas de ahora, no veáis, dice, no veáis, y a los profetas dice, no os profeticéis los retos, sino que díganos cosas halagüeñas, aunque sean mentiras, pero que sean cosas halagüeñas, palabras lisonjeras. ¿Se acuerdan de las palabras lisonjeras? Que son dulces al oído. Entonces, a la gente no le gusta escuchar esto de que vamos a tener aflicción, lo mismo de Félix y Drusila, ¿no? Pablo empezó a hablar del juicio divino, la justicia de Dios, el juicio venidero, y inmediatamente se espantaron. No queremos escuchar eso, queremos escuchar cosas halagüeñas, aunque sean fantasías, pero no importa, queremos escuchar eso, ¿no? Entonces, estamos viviendo exactamente esos tiempos, ¿no? Que la gente va a padecer. El versículo 19, lo que acabamos de leer, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios, ¿no? Ese padecen, cuando usted lee la palabra padecen, usted asocia eso como a sufrir, ¿no? ¿Cierto que sí? Es que estoy padeciendo una enfermedad. Usted dice, estoy sufriendo una enfermedad. Pero ese padecen tiene otro significado. Es lo mismo que hemos venido hablando. ¿Qué es padecer? Vivir, atravesar, afrontar, resistir. Por eso es que cuando dicen que en los tiempos finales la gente no iba a soportar la sana doctrina, no la iba a soportar. ¿Qué quiere decir eso? No van a aguantar, no les va a gustar eso que van a escuchar. No les va a gustar, que es lo que estamos hablando ahorita. Esto que acabamos de leer y todo esto que hemos venido discutiendo, no es cosa que a la gente le guste escuchar, ¿no? No es cosa que a la gente le guste escuchar. Porque recuerde, aquí hemos hablado, hay tres cosas que nosotros tenemos que mantener siempre.
como cristianos si es que queremos realmente que nuestra vida cristiana camine por una buena senda. Lo primero, obviamente, tenemos que tener, recuerde, la sinceridad de reconocer dónde estamos parados, cuál es nuestro nivel de cristianismo, qué es lo que estamos afrontando, la sinceridad, que es algo, por ejemplo, poner el caso de Heiner. Voy a ponerlo el caso de él porque se presta. Él ha tenido la sinceridad de reconocer que no está viviendo como él quisiera vivir, ¿cierto que sí? Que está uno afrontando situaciones que cada vez se hacen más difíciles de manejar. La sinceridad, por ese lado. La humildad de pedir ayuda, porque hay gente que reconoce su situación pero no piden ayuda, entonces no tienen la humildad de pedir ayuda. Entonces, sinceridad, humildad, y lo tercero y más importante de todo es la obediencia a aquel que te quiere ayudar. Entonces, por ejemplo, el caso de Heiner, volviendo en sí, dice, no, yo ya no puedo con esta situación, tengo que hacer algo. Soy sincero conmigo mismo y reconozco que no puedo seguir así. Tengo la humildad de pedir ayuda. Voy a llamar al pastor Tibor. Pastor, me pasa esto, acá. Entonces, la humildad, ¿no? El próximo miércoles va para Pavas a una consejería en obediencia a aquel que lo quiere ayudar. ¿Amén? Exactamente esa situación con cada uno de nosotros y ustedes en el video, ¿no? Sea sincero en reconocer cuál es su situación, en qué estás atravesando, tenga la humildad de pedir ayuda, pero sea obediente a aquel que te quiera ayudar. ¿Quién es el que nos quiere ayudar? Pues Dios con su palabra, entonces sea obediente a su palabra, ¿no? Pero la mayoría de las veces la gente lo que le cuesta es esa parte de la obediencia ahí. Piden ayuda y todo eso. Entonces, como preguntan cosas y la respuesta que obtienen no es lo que quería oír, hasta ahí llegaron. ¿Amén? Entonces, en este tema que estamos hablando, no pregunte lo que no quiere oír, ¿no? Vea, el joven rico se acercó al Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Primero, ¿qué le dijo? Maestro bueno, maestro bueno. Entonces el Señor se acercó y dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Porque cuando usted crea que alguien es bueno, o usted se crea bueno, ¿bueno comparado con quién? Porque a veces uno dice, pastor, yo soy un buen hijo, ¿sí? ¿Comparado con quién? ¿Con tus hermanos o con todos los hijos del mundo? Ah, bueno, yo soy buen hijo, pero tengo un hermano que es mejor hijo, ¿no? Entonces no soy tan bueno. Entonces por eso el Señor decía, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, porque bueno es relativo. Yo soy bueno en la medida con quién me estoy comparando. Yo me puedo considerar un buen ciudadano, si es que me comparo con alguno de esos que están metidos en la reforma y todo eso, entonces soy bueno, ¿cierto que sí? Pero si me comparara con otros que son modelos de ciudadanos, ya no sería tan bueno. Entonces todo depende de con quién uno se compare, por eso hay que tener un punto de referencia, hay que tener algo que a uno realmente lo pese. Entonces el joven rico le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cumple los mandamientos? Ya los he cumplido. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Entonces escuchó algo que él no quería oír, ¿no? Y hasta ahí llegó. Ya todos sabemos la historia. Entonces, no pregunte lo que no quiere oír, ¿no? ¿Usted quiere saber qué necesitamos para alcanzar la salvación? Pues la palabra dice que vamos a pasar dificultades, ¿no? Si es que somos justos, empecemos por ahí. Si es que somos justos, entonces no se trague la fantasía de decir, venga a los pies de Cristo y solucione sus problemas, porque no, vas a tener la capacidad de lidiar con tus problemas y lo más probable es que muchos de ellos se resuelvan, pero no es que se te van a solucionar así, ¿no? Venga a los pies de Cristo y Él pagará tus deudas. Del 10% y Él paga el 90%. Y hay gente que cae en esas fantasías, ¿no? Es increíble, pero así es. Pero bueno, hay una combinación fatal, hermanos, ahorita en el cristianismo hoy en día es gente que quiere oír cosas fantasiosas, lisonjeras, y del lado de los púlpitos, artistas en ese campo, de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, pero nosotros aquí, la línea de la iglesia está muy relacionada a lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:1. Primera de Tesalonicenses 2:1 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia, y Dios es testigo. Romanos 16:16 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso es lo que hacen, ¿no? Nosotros no lo hacemos aquí. ¿Sabe qué hacemos nosotros aquí? Para hacer sonar la trompeta con un sonido cierto, lo que está en Tito 2:1. En Tito 2:1 está el consejo que Pablo le dio a Tito para que fuera, ¿qué?
a disciplinar a una iglesia. Y él le dijo, ¿y qué les digo? Pues Pablo le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es lo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que enseñarle a la gente? Lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? Que nosotros vamos a alcanzar la salvación, pero que no va a ser fácil. Hay que esforzarse, vamos a tener tribulación, con dificultades nos vamos a salvar. Y si el justo, que somos nosotros, con dificultades, o sea, con todo lo que sabemos que las dificultades, las adversidades, nos vamos a salvar, ¿qué va a pasar entonces con el impío y el pecador? Lo primero que tendrían que hacer es, ¿qué? Pasarse al lado de los justos, es lo primero, para que estando en el lado de los justos, por medio de esa dificultad, por lo menos sean candidatos a poder salvarse. Pero mientras estén ahí, no solamente van a llevar palo, porque así es, la palabra dice que la vida del pecador es dura, dice que no hay paz en el corazón del impío, no hay paz. No solamente va a pasar eso, sino que imagínense, van a llevar palo y aparte de eso, se van a perder. Qué triste, ¿eh? Nosotros por lo menos como justos, no es que vayamos a llevar palo, sino que vamos a atravesar ciertas dificultades que las vamos a ver como aprendizaje, como formación, para moldear nuestro carácter. Pero, ¿por qué lo aceptamos con gozo, como debe ser con todos los cristianos? ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta, ¿dónde? Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y entonces cuando pasemos toda esta prueba y llegamos acá, ¡guau! Qué bravo estuvo eso, ¿eh? Pero ya pasé, peleé la batalla de la fe y la gané. Entonces, me presento como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Yo espero que cada uno por lo menos haya escuchado de qué se trataba la prédica. Estamos hablando de, como justos, ¿a qué nos enfrentamos? A dificultades, ¿no? Adversidades, aflicciones. Así es que no se extrañe. Extrañese usted si está pasando por adversidades, pero usted conscientemente sabe que su relación con Dios no es tal al punto de que usted diga, sí, yo soy justo. No se engañe, Dios no puede ser burlado, ¿no? Primero pésese a ver si usted es justo. Si usted es, tome esas adversidades como enseñanzas. Pero si usted llega a probarse aquí y usted dice, no, yo no soy justo, ni siquiera he nacido de nuevo, entonces todo eso que estás atravesando no es otra cosa que fruto del pecado que has cometido, ¿no? Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, y por la oportunidad que nos has dado de una vez más pesarnos en esa balanza y saber que la salvación, aunque tú nos la diste como un regalo, no es fácil sostenerla, Señor. Hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que formarse. Es por medio de tu palabra que ella es la que nos prepara para toda buena obra, y entre esas buenas obras, qué mejor obra que conservar y mantener esa salvación, Señor, y perseverar hasta el final. Así es que te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, y si hoy aquí, ahí en el video, aquí en la iglesia, hoy hubiera alguien que hoy entendió que ni siquiera es justo, ¿eh? Empezando por ahí, ni siquiera me cuento entre lo justo, entonces, ni para qué voy a hablar de que tengo dificultades, de pruebas, de formación, ni mucho menos de salvación, porque si tú no eres una persona justa, o sea, si no has sido justificado por la sangre de Cristo, tú todavía no has alcanzado la salvación. Y si no has alcanzado la salvación, pues menos vas a pensar o ser candidato a disfrutar de una vida eterna con Dios. Primero, amarra la salvación aquí en lo temporal, pelea por ella, y ahí ya puedes pensar en conservarla hasta el final y poner tu mirada hacia la meta que todos tenemos, que es alcanzar la vida eterna. Así es que si hubiera alguien aquí o ahí en el video que hoy ha entendido que no está justificado y que es un buen momento para entregarle su vida a Cristo, ahí donde está puede decir, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy me entendí claramente que no soy hijo tuyo, Señor, que no te he entregado mi vida, que no me he arrepentido de mis pecados, que no he cambiado mi manera de actuar, que no siento vergüenza de lo que he hecho, Señor, sino que simplemente te veo a ti como una tabla de salvación, como un 911 ahí, creyendo que tú me vas a resolver todo, pero hoy entendí que tú obrarás a favor mío en la medida en que yo tenga un corazón dispuesto hacia ti, un corazón contrito y humillado, un corazón ofrecido a ti de una manera genuina, Señor. Hoy lo entendí, por eso quiero empezar por ahí, para ser candidato, por lo menos para ser candidato a tus bendiciones, quiero empezar por ahí, Señor, entregándote mi vida, entregándote mi corazón. Por eso
El día de hoy yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamo por tu preciosa sangre, Señor, para que ella me limpie de todo pecado. Y una vez limpio, tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo entiendo y comenzaré a lidiar con esas dos naturalezas, Señor. Una parte carnal, una parte espiritual, carnal, espiritual. Pero a partir de hoy empezaré a alimentar esa nueva criatura que hoy ha nacido. La voy a alimentar con cuidado, la voy a cuidar. Que esa criatura se vaya convirtiendo cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para que esa sea la que maneje mi vida, esa sea la que marque mi derrotero, mi rumbo. Eso, pero yo sé que solo no puedo, Señor, así es que te doy gracias por perdonarme hoy, aunque yo no lo merezca, Señor, y por capacitarme por medio de tu Santo Espíritu a poder buscarte a través de tu palabra. Y yo sé que una vez que te busque te encontraré y te conoceré y empezaremos a caminar en una relación en la cual tú me verás como tu hijo, yo te veré como mi padre, Señor, y en la medida en que forjemos esa relación de confianza, de seguridad, yo cada vez seré más fuerte, Señor. Cada vez podré afrontar mis problemas con más entereza, con más firmeza, Señor. Te doy gracias porque vine a este lugar, vi este video sin ti, pero ahorita te recibo y te considero como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, bueno, si alguien hizo la oración aquí o a ir el video, lo felicito o la felicito. Hoy puede decir, si su arrepentimiento fue genuino, genuino fue su nuevo nacimiento, y usted se puede decir que es una persona justa, hoy, justa. Pero ojo, si usted se queda ahí nada más, es cuestión de tiempo nada más para que, así como una decisión, hoy decidiste entregarle tu vida a Cristo, lo más probable es que muy pronto con una decisión decidas irte si es que no empiezas a alimentar tu mente con los pensamientos de Cristo. A volverte carne de iglesia, ¿no? A rodearte de gente que como tú, alguna vez llegamos aquí también con esa misma expectativa de hacer de nuestra vida algo diferente, ¿eh? Recuerde, las águilas se mezclan con águilas, entonces ya tienes que ser selectivo con las personas que te relacionas, las conversaciones que escuchas, apóyate en la palabra, conviértete en una persona de Dios. Recuerde, uno es tan cristiano como información de Dios tiene en su mente, porque tal cual es el pensamiento del hombre, así es él, ¿no? Así es que si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 está aquí en Cartago, centro, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos, 9:30 de la mañana, estamos aquí, 9:30 de la mañana aquí en el salón principal, en el centro comercial El Dorado, costado norte de las ruinas. 8772-5957 es el número mío, si en algo yo les puedo ayudar. Recuerde, todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Todo el equipo de Efesios 4:23 está ahí para dar enseñanzas, consejerías. Usted puede llamarnos o por medio de este canal también puede interactuar con el programa. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.